Historia 1. El visitante nocturno en la casa del pueblo. Mi nombre es Javier, y lo que voy a contarles me ha perseguido desde el día en que sucedió. Todo comenzó cuando acepté un trabajo temporal en un pequeño pueblo llamado Cangas de Onís, en Asturias. Había oído hablar de este lugar por su historia y paisajes, pero lo que no sabía es que este pueblo también guardaba secretos oscuros. Llegué una tarde nublada, el cielo gris parecía una advertencia de lo que estaba por venir. El trabajo requería que me quedara un mes, y para economizar, decidí alquilar una casa antigua que estaba a las afueras del pueblo. Era una construcción de piedra y madera, con ventanas estrechas y un tejado inclinado cubierto de musgo. La gente del pueblo la llamaba la Casa Vieja, y aunque algunos hicieron comentarios vagos sobre su historia, no presté demasiada atención. Al llegar, noté que la casa parecía más deteriorada de lo que me había imaginado. La madera crujía bajo mis pies y las paredes parecían susurrar con cada ráfaga de viento. Había una sensación pesada en el aire, algo que no podía describir con palabras, pero que me hacía sentir incómodo. Sin embargo, atribuí todo esto a la antigüedad de la casa y al hecho de que estaba solo en un lugar desconocido. El primer vistazo al interior fue aún más desalentador. Los muebles estaban cubiertos por una fina capa de polvo, y el olor a humedad impregnaba cada rincón. Las ventanas, cubiertas por gruesas cortinas, apenas dejaban entrar la luz del día, lo que hacía que todo pareciera más oscuro y sombrío de lo que realmente era. Traté de convencerme de que era solo una casa vieja y que con el tiempo me acostumbraría a su atmósfera. Recuerdo haber subido las escaleras para dejar mis cosas en la habitación principal. Cada paso hacía que la madera crujiera de manera inquietante, como si la casa protestara por mi presencia. Al llegar a la habitación, noté algo extraño. El espejo, un antiguo y pesado espejo con un marco dorado que colgaba de la pared, estaba ligeramente inclinado, como si alguien lo hubiera tocado recientemente. Lo enderecé sin pensar mucho en ello, pero una sensación de incomodidad se instaló en mi pecho. Esa primera noche, me acosté temprano, pero no pude dormir bien. A pesar del cansancio del viaje, había algo en el ambiente que me mantenía despierto. Sentía como si los muros estuvieran vivos, como si me observaran en silencio. Los crujidos de la casa se intensificaron, y cada ruido parecía más fuerte en la oscuridad. Alrededor de la medianoche, escuché lo que me pareció un susurro, un murmullo apenas audible que venía de algún lugar dentro de la casa. Me levanté de la cama y revisé cada habitación, pero no encontré nada fuera de lo común. Traté de tranquilizarme pensando que era solo el viento, pero una parte de mí no estaba convencida. Cuando finalmente logré dormir, tuve un sueño extraño, aunque no recuerdo los detalles, solo la sensación de angustia que me dejó al despertar. Esa fue la primera de muchas noches inquietas en esa casa. Al día siguiente, me lancé de lleno al trabajo, tratando de no pensar en la inquietud que me provocaba la casa. Pero con cada día que pasaba, esa sensación de que algo no estaba bien solo se hacía más fuerte. Las primeras noches en la casa fueron un verdadero desafío para mis nervios. Aunque intentaba mantener la calma y concentrarme en el trabajo, la inquietud me seguía a todas partes. Había algo en esa casa que no me dejaba descansar. Cada vez que me acostaba, sentía como si una sombra se posara sobre mí, impidiéndome dormir. Pero lo peor eran los ruidos. Al principio, los sonidos eran suaves, casi imperceptibles. Un crujido aquí, un golpe allá. Pensé que podría ser la madera vieja asentándose o quizás algún animal pequeño que se había colado en la casa. Pero luego, esos ruidos empezaron a intensificarse. Eran como pasos, lentos y deliberados, que resonaban en el pasillo frente a mi habitación. A veces, parecía que se detenían justo delante de la puerta, como si alguien estuviera de pie allí, esperando. Una noche, escuché claramente lo que parecían ser susurros. Provenían de las paredes, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado, pero las palabras eran incomprensibles, una especie de murmullo bajo y constante. Me levanté de la cama, recorrí la casa de arriba abajo, buscando alguna fuente para esos sonidos, pero no encontré nada. Solo estaba yo, en esa vieja casa, rodeado de silencio y oscuridad. Cada noche, el ambiente se volvía más pesado, más opresivo. Las cortinas se movían ligeramente,
como si una corriente de aire invisible las empujara, pero no había viento. Sentía una presencia en la casa, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí, observándome. Esa sensación de ser vigilado se volvía más intensa cuando me acostaba. A veces, justo antes de cerrar los ojos, veía sombras moviéndose en los rincones de la habitación, sombras que no deberían estar allí. Recuerdo una noche en particular, cuando los susurros se hicieron más claros. Estaba a punto de dormirme cuando escuché una voz, suave pero clara, susurrando mi nombre. Me quedé congelado en la cama, incapaz de moverme, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a estallar. La voz se repitió, más cerca esta vez, como si estuviera al lado de mi oído. Me giré rápidamente, encendí la lámpara de la mesilla de noche, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, pero la sensación de que no estaba solo era abrumadora. Las noches pasaban lentamente, y con cada una, mi miedo crecía. No podía explicar lo que estaba ocurriendo, y eso solo lo hacía peor. El agotamiento mental y físico empezaba a hacer mella en mí. Durante el día, me sentía constantemente cansado, como si no hubiera dormido en absoluto. Las pesadillas se volvieron comunes, llenas de imágenes inquietantes que no lograba recordar del todo al despertar, pero que me dejaban una sensación de pavor indescriptible. Una mañana, mientras me preparaba para salir al trabajo, noté algo perturbador. En el espejo del baño, vi una marca en mi cuello, como si alguien me hubiera tocado con fuerza mientras dormía. Eran 3 pequeños moretones, dispuestos en una forma que recordaba a la presión de dedos. Me asusté, intenté encontrar una explicación lógica, pero no la había. Estaba claro que no había sido yo mismo, y no había nadie más en la casa. Esa marca fue la prueba de que lo que estaba experimentando no era solo producto de mi mente. Sabía que debía irme de allí, pero también sabía que no podía abandonar el trabajo. Estaba atrapado, entre el miedo de lo desconocido y la necesidad de cumplir con mis responsabilidades. Así que decidí quedarme, tratando de ignorar lo que estaba pasando, convencido de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero, en el fondo, sabía que no era así. Sabía que había algo en esa casa, algo que no me quería allí. Después de enterarme de la oscura historia de la casa, supe que no podía quedarme más tiempo allí. La entidad que me había atormentado durante tantas noches era real, y no tenía intención de dejarme en paz. Pero abandonar la casa no era tan fácil como simplemente recoger mis cosas e irme. Sentía que la entidad se había aferrado a mí, que me seguía donde quiera que fuera, y eso me aterraba. Esa misma noche, empecé a empacar mis pertenencias, decidido a irme antes de que la oscuridad cayera nuevamente sobre la casa. Mientras guardaba mis cosas, noté que los ruidos comenzaban de nuevo. Pequeños golpes, crujidos, y esos susurros inquietantes que ahora me resultaban tan familiares. Pero esta vez, había algo diferente en ellos. No eran solo ruidos aleatorios. Parecían más insistentes, más cercanos, como si la entidad supiera que estaba tratando de escapar y estuviera haciendo todo lo posible para detenerme. La sensación de ser observado se intensificó. Sentía como si miles de ojos invisibles estuvieran fijos en mí, cada vez más cerca, cada vez más opresivos. Mi respiración se aceleró, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Cada paso que daba hacia la puerta se volvía más difícil, como si algo me retuviera, como si la propia casa tratara de absorberme. Finalmente, con la maleta en la mano, me dirigí a la puerta principal. Estaba a punto de salir cuando, de repente, las luces parpadearon y se apagaron por completo. Me quedé inmóvil en la oscuridad total, con el corazón latiendo descontroladamente. El silencio era abrumador, roto solo por el sonido de mi propia respiración entrecortada. Y entonces lo escuché, un susurro, suave pero inconfundible, justo detrás de mí. Mi cuerpo se tensó, y un frío gélido recorrió mi espina dorsal. Me giré lentamente, y allí estaba, la entidad, esa figura oscura que había visto antes, pero esta vez más cerca, más tangible. Parecía que flotaba en el aire, su rostro deformado por una mueca de pura maldad. No podía moverme. Estaba paralizado por el terror, atrapado en ese momento que parecía eterno. La entidad extendió su mano hacia mí,
y el aire se volvió tan pesado que casi no podía respirar. Sentí como si algo estuviera oprimiendo mi pecho, como si cada aliento fuera una lucha por sobrevivir. En un último impulso de supervivencia, logré moverme. Grité con todas mis fuerzas, un grito desesperado que resonó en toda la casa. Corrí hacia la puerta, la abrí de un tirón y me lancé al exterior. No me detuve hasta llegar al coche, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me desmayaría. Con las manos temblorosas, encendí el motor y arranqué a toda velocidad, sin mirar atrás, sin atreverme a ver si la entidad me seguía. Mientras conducía por la carretera desierta, sentía como si aún estuviera huyendo de algo, como si la oscuridad de la casa me estuviera persiguiendo. No paré hasta llegar a un pequeño pueblo a varios kilómetros de distancia, donde finalmente me sentí seguro, aunque la sensación de ser observado nunca desapareció por completo. Esa noche, me quedé en un motel, tratando de asimilar todo lo que había pasado. Pero sabía que nunca podría olvidar lo que había visto y sentido en esa casa. La entidad, esa presencia oscura, me había marcado de una manera que nunca podría explicar. Y aunque había logrado escapar, sabía que una parte de mí se había quedado allí, atrapada en ese lugar maldito. A la mañana siguiente, decidí no volver jamás. Dejé todo lo que tenía en esa casa y no volví a mirar atrás. El recuerdo de la entidad, de su presencia fría y aterradora, aún me persigue en mis sueños, pero estoy agradecido de haber escapado con vida. Esa casa, ese lugar, sigue allí, esperando a su próxima víctima. Y yo, con cada día que pasa, trato de alejarme más de ese recuerdo, aunque sé que nunca podré escapar completamente de la oscuridad que una vez me atrapó. Historia 2. El visitante nocturno en la casa del pueblo. Me llamo Javier, y nunca fui un hombre que creyera en lo sobrenatural. Siempre pensé que esas cosas eran producto de la imaginación. Pero lo que viví en la casa de mi abuelo en un pequeño pueblo de Galicia cambió mi percepción para siempre. Todo comenzó en una noche de verano. La casa del abuelo era una construcción antigua, hecha de piedra, con más de 2 siglos de historia. Estaba ubicada al borde del bosque, lejos del resto del pueblo. Recuerdo que mi abuelo siempre me advertía que no saliera de noche, que en el bosque había cosas que los humanos no debían ver. Nunca le hice caso a esas historias, las consideraba cuentos para asustar a los niños. Esa noche estaba solo en la casa. Mis abuelos se habían ido al pueblo vecino y no volverían hasta el día siguiente. Alrededor de las 2 de la madrugada, me despertó un ruido extraño, como un golpeteo suave en la puerta principal. Me levanté, pensando que tal vez era el viento, pero cuando llegué a la puerta, vi algo que me heló la sangre. La puerta, que estaba cerrada con llave, se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. Al otro lado de la puerta, vi una sombra, alta y delgada. No podía distinguir su rostro, pero supe que no era algo de este mundo. La sombra comenzó a moverse hacia mí, y aunque quise correr, mi cuerpo no me respondía. Sentí un frío intenso que llenaba la habitación, y un susurro bajo, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez, comenzó a decir mi nombre, Javier. Cuando la sombra estaba a 1 metro de distancia, logré moverme y corrí hacia la habitación de mi abuelo, donde sabía que guardaba una cruz de plata. Al sostener la cruz, la sombra se detuvo y comenzó a desvanecerse, pero no antes de susurrar algo que nunca olvidaré: volveré por ti. Al día siguiente, cuando mis abuelos regresaron, les conté lo sucedido. Mi abuelo solo me miró con gravedad y me dijo: te lo advertí. Esta casa tiene secretos que es mejor no desenterrar. Desde entonces, cada vez que visito esa casa, siento que algo me observa desde las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Historia 3. La enfermera del hospital abandonado. Soy Marta, y he trabajado como enfermera durante más de 15 años. He visto muchas cosas extrañas en los hospitales, pero lo que viví en un hospital abandonado en las afueras de Barcelona es algo que nunca podré olvidar. El hospital había estado cerrado por décadas. Se decía que en los años 60, un incendio había matado a decenas de pacientes y personal, y que sus espíritus nunca habían dejado el lugar.
Como parte de un equipo de investigación paranormal, acepté participar en una expedición para documentar cualquier actividad sobrenatural. El lugar estaba en ruinas, con paredes descascaradas y grafitis cubriendo casi todas las superficies. Había una sensación de opresión en el aire, como si las paredes mismas estuvieran cargadas de dolor y sufrimiento. Empezamos a recorrer los pasillos con nuestras cámaras y grabadoras, pero todo estaba en silencio, demasiado silencio. Entonces, escuché un susurro. Era débil al principio, pero se hacía más claro a medida que avanzaba. Provenía de la antigua sala de cirugía. Cuando entré, vi una figura al final de la sala, una mujer con un uniforme de enfermera. Su aspecto era pálido, casi traslúcido, y sus ojos vacíos me miraban fijamente. «Ayúdame», susurró, mientras levantaba una mano hacia mí. «No puedo salir de aquí». Mi cuerpo se paralizó, y sentí una presión en el pecho que me impedía respirar. Traté de retroceder, pero la puerta se cerró de golpe, atrapándome dentro. La figura de la enfermera comenzó a acercarse, y cada paso que daba hacia mí hacía que el aire se volviera más frío. Estaba aterrada, pero no podía gritar. Justo cuando la enfermera estaba a punto de tocarme, sentí una fuerza invisible que me empujó hacia atrás, liberándome del trance. Corrí fuera de la sala, tropezando con los escombros, y no me detuve hasta que estuve fuera del hospital. Esa noche, tuve pesadillas en las que veía a la enfermera cada vez más cerca de mí, susurrando «ayúdame» una y otra vez. Aunque me mudé de Barcelona poco después, el recuerdo de ese encuentro sigue persiguiéndome. Historia 4. El espantapájaros del campo maldito. Mi nombre es Manuel, y nací y crecí en una pequeña aldea en Castilla-La Mancha. La historia que voy a contarles es algo que me ocurrió cuando tenía 14 años, algo que aún me persigue hasta el día de hoy. Mi familia tenía una pequeña finca, y uno de los campos estaba destinado al cultivo de maíz. Una mañana, mi padre me pidió que fuera al campo a revisar el espantapájaros, ya que habían encontrado cuervos picoteando el maíz. Cuando llegué, noté que el espantapájaros estaba en una posición extraña, como si alguien lo hubiera movido. Al acercarme, me di cuenta de que los ojos del espantapájaros, que se suponía que eran botones negros, ahora brillaban con un resplandor rojo intenso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de convencerme de que era solo mi imaginación. Me acerqué más para ajustarlo, pero cuando extendí la mano, el espantapájaros se movió por sí mismo. Retrocedí, pero ya era demasiado tarde. El espantapájaros giró su cabeza hacia mí, con una voz ronca, me dijo, «Este campo es mío. Tú no perteneces aquí». Me congelé de terror mientras la figura se desprendía del poste y comenzaba a caminar hacia mí, con pasos lentos pero decididos. Su cuerpo de paja crujía con cada movimiento, y el resplandor de sus ojos se intensificaba. Logré escapar corriendo, pero nunca volví a ese campo. A partir de ese día, el espantapájaros desapareció misteriosamente. Algunos dijeron que fue el viento, otros que alguien lo robó, pero yo sé la verdad. Aquel espantapájaros estaba poseído por algo más, algo que no quería que nadie invadiera su territorio. Historia 5. La aparición en la carretera solitaria. Me llamo Laura, y esto sucedió cuando tenía 18 años. Estaba conduciendo de noche en una carretera solitaria en las afueras de Sevilla, volviendo a casa después de una fiesta. Era una noche oscura, sin luna, y apenas había coches en la carretera. Todo estaba tranquilo, hasta que vi a una mujer parada al borde de la carretera. Estaba vestida con un vestido blanco, y su cabello oscuro le cubría el rostro. Parecía estar perdida, así que, instintivamente, frené y bajé la ventana para preguntarle si necesitaba ayuda. Cuando le pregunté si estaba bien, la mujer no respondió. En su lugar, levantó la cabeza lentamente, y cuando la vi a los ojos, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Sus ojos no tenían vida, eran completamente negros, y su piel era tan pálida que parecía translúcida. Intenté retroceder, pero antes de que pudiera hacerlo,
La mujer se acercó al coche y puso sus manos sobre el capó. De repente, el coche se apagó, y el aire a mi alrededor se volvió frío como el hielo. La mujer empezó a susurrar algo ininteligible, y sentí que su voz invadía mi mente, llenándola de imágenes aterradoras. Vi visiones de accidentes, sangre y muerte. Estaba completamente paralizada, incapaz de moverme o gritar. Finalmente, logré encender el coche, y pisé el acelerador tan fuerte como pude. La mujer desapareció en la oscuridad, pero su imagen quedó grabada en mi mente. No paré de conducir hasta que llegué a casa, temblando de miedo. Desde entonces, evito conducir por esa carretera, especialmente de noche. Sé que lo que vi no era de este mundo, y la idea de volver a encontrarme con esa aparición me aterra más que cualquier otra cosa. Historia 6. La maldición de la casa en el acantilado. Soy Alejandro, y hace unos años compré una casa en un pequeño pueblo costero en el País Vasco. Estaba en un acantilado, con una vista impresionante del océano. El lugar parecía perfecto, hasta que empecé a notar cosas extrañas. Desde el primer día, la casa me dio una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Pero lo ignoré, pensando que era solo mi imaginación. Una noche, mientras dormía, me despertó un fuerte golpe en la puerta del sótano. Pensé que tal vez era el viento, pero cuando fui a revisar, la puerta estaba abierta, a pesar de que recordaba haberla cerrado con llave. Decidí bajar al sótano, y cuanto más me acercaba, más sentía una presencia inquietante. Al llegar abajo, vi algo que me dejó sin aliento. En una de las paredes, alguien había escrito con lo que parecía sangre: "No te escaparás". Mi primer instinto fue salir corriendo, pero antes de que pudiera moverme, escuché una risa macabra proveniente de las sombras. Sentí que algo me rozaba la espalda, algo frío y desagradable. Me giré rápidamente, pero no había nada allí, solo oscuridad. Sin embargo, el sentimiento de ser observado se intensificó. Sabía que no estaba solo en ese sótano. Esa misma noche, decidí dejar la casa. Vendí la propiedad poco después, sin decirle a nadie lo que había sucedido. Hasta el día de hoy, tengo pesadillas en las que escucho esa risa y veo la amenaza en la pared. Nunca regresé a ese pueblo, y no sé qué habrá pasado con la casa, pero estoy seguro de que está maldita. Historia 7. El niño en el espantoso orfanato. Me llamo Beatriz, y soy trabajadora social. He trabajado con niños durante muchos años, pero la historia que voy a contarles es algo que nunca podré borrar de mi memoria. Todo sucedió en un viejo orfanato en Madrid, que había estado cerrado desde hacía más de 20 años. El edificio era enorme, con largos pasillos oscuros y ventanas rotas. Había rumores de que el orfanato estaba embrujado, que los niños que murieron allí todavía rondaban por el lugar. Pero yo no creía en esas cosas, así que cuando me pidieron que acompañara a un equipo de renovación para hacer un inventario, acepté sin dudar. Todo estaba tranquilo al principio, pero mientras recorría las habitaciones vacías, comencé a sentir una presencia, como si alguien me estuviera siguiendo. En una de las habitaciones, vi un juguete viejo, un osito de peluche que estaba completamente desgastado. Me acerqué para verlo mejor, y fue entonces cuando escuché una risa infantil detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El aire se volvió frío, y el sonido de la risa se hizo más fuerte, como si el niño estuviera justo a mi lado. Cuando me giré de nuevo hacia el osito, lo vi moverse, como si alguien lo hubiera empujado. Salí de la habitación, intentando mantener la calma, pero cada vez que avanzaba por el pasillo, escuchaba pasos que me seguían. Finalmente, llegué a la salida, pero antes de que pudiera abrir la puerta, sentí una pequeña mano fría que se aferró a la mía. Grité y corrí hacia mi coche, sin mirar atrás. No volví a entrar en ese orfanato, y desde entonces, evito trabajar en edificios abandonados. Sé que lo que vi era real, y que ese niño, o lo que fuera, sigue atrapado en ese lugar, esperando a su próxima víctima. Historia 8. El espíritu en el apartamento de Madrid.
Soy Carolina, y esto me sucedió cuando me mudé a un nuevo apartamento en el centro de Madrid. Era un lugar bonito, aunque antiguo, y estaba encantada de haber encontrado algo en esa zona. Sin embargo, desde la primera noche, algo no se sentía bien. Había una habitación en el apartamento que siempre estaba más fría que el resto, sin importar la hora del día. No le di importancia al principio, pero pronto comencé a escuchar ruidos extraños en esa habitación. Eran golpes suaves, como si alguien estuviera intentando salir. Una noche, mientras dormía, me despertó un sonido fuerte, como si alguien hubiera derribado un mueble. Fui a la habitación fría para investigar, y lo que vi me dejó paralizada. El espejo en la pared tenía una frase escrita, como si alguien la hubiera dibujado con el dedo en la condensación: no estoy sola. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. La puerta de la habitación se cerró de golpe detrás de mí, y el aire se volvió pesado, dificultándome la respiración. Vi una sombra moverse rápidamente por la habitación, y luego, algo me empujó con fuerza contra la pared. Estaba aterrorizada, pero logré salir de la habitación y cerrar la puerta con llave. Dormí en el sofá esa noche, pero no pude pegar ojo. Al día siguiente, decidí mudarme. Cuando le conté a la casera lo que había sucedido, solo me miró con una expresión triste y dijo: esa habitación siempre ha estado vacía, nadie quiere quedarse en ella. Historia 9. La noche en la antigua hacienda. Me llamo Tomás, y hace unos años decidí pasar un fin de semana en una antigua hacienda en Andalucía. Era un lugar hermoso, rodeado de naturaleza, y pensé que sería el sitio perfecto para descansar. Pero esa noche, descubrí que la hacienda tenía secretos oscuros. Estaba solo, y después de cenar, decidí dar un paseo por los terrenos. Mientras caminaba por el jardín, vi una luz en una de las ventanas del segundo piso, aunque sabía que no había nadie más en la hacienda. Sentí una curiosidad extraña, así que decidí entrar y subir las escaleras para investigar. Cuando llegué a la habitación, la luz estaba apagada, pero la puerta estaba entreabierta. Entré, y el aire dentro era helado. Había un gran espejo en una de las paredes, y cuando me acerqué, vi algo que me hizo retroceder. Reflejada en el espejo, había una figura, un hombre con un traje antiguo, de pie detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, cuando volví a mirar al espejo, el hombre seguía allí, y esta vez, sus ojos estaban fijos en los míos. Su expresión era de ira, y sentí que me faltaba el aire. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y el espejo se agrietó con un sonido ensordecedor. Salí corriendo de la habitación, y no me detuve hasta llegar al coche. No volví a entrar en la hacienda, y me fui de allí al amanecer. Más tarde, supe que la hacienda había sido el hogar de un hombre que murió en circunstancias misteriosas, y que su espíritu nunca había encontrado descanso. Aún hoy, evito hablar de esa noche, porque cada vez que lo hago, siento. Historia 10. El inquilino del piso 13. Mi nombre es Ignacio, y soy portero de un edificio antiguo en Barcelona. El edificio tiene 14 pisos, pero hay algo extraño en el piso 13. Nadie ha vivido allí por mucho tiempo, y aquellos que lo intentan, se van rápidamente. Hace unos meses, un nuevo inquilino se mudó al piso 13, pero lo que sucedió después es algo que jamás olvidaré. El hombre era reservado, siempre llegaba tarde por la noche y apenas hablaba con los demás. Un día, noté que no había salido de su apartamento en días, así que decidí ir a revisar. Toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Me preocupé y entré con la llave de emergencia. El apartamento estaba oscuro y helado, como si algo malvado habitara en él. Al entrar en la sala de estar, vi al inquilino sentado en una silla, mirando fijamente una pared. Intenté hablarle, pero no reaccionó. Cuando me acerqué, me di cuenta de que estaba muerto, con una expresión de terror en su rostro. Al girarme para salir, escuché un susurro que decía mi nombre. Me quedé paralizado, y cuando miré a mi alrededor, vi sombras moviéndose por las paredes.
Sentí que algo me seguía mientras salía del apartamento, y cuando llegué a la puerta, escuché una risa macabra proveniente de la sala de estar. Nunca volví a entrar en ese apartamento, y desde entonces, nadie ha intentado vivir en el piso 13. Los demás inquilinos dicen que escuchan ruidos extraños por la noche, y yo sé que lo que sea que mató al último inquilino, sigue allí, esperando a su próxima víctima. Historia 11. El hospital abandonado. Soy Elena, y hace algunos años, trabajaba como enfermera en un hospital en las afueras de Valencia. El hospital era antiguo y había sido cerrado después de que ocurrieran varios incidentes extraños. Un grupo de amigos y yo decidimos explorar el lugar una noche, sin saber el terror que nos esperaba. El edificio estaba en ruinas, con paredes descascaradas y ventanas rotas. Mientras recorríamos los pasillos oscuros, comenzamos a escuchar susurros y pasos que no venían de ninguno de nosotros. Decidimos seguir el sonido, y nos llevó a una antigua sala de operaciones. Al entrar, vimos que la mesa de operaciones estaba cubierta de polvo, pero había huellas recientes alrededor. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y vimos una figura en la esquina de la sala. Era un hombre con un uniforme de doctor, pero su rostro estaba desfigurado, como si hubiera sido quemado. El hombre comenzó a caminar hacia nosotros, y cuando intentamos salir, la puerta se cerró de golpe. Nos quedamos atrapados en la sala, y el hombre se acercaba cada vez más. Su respiración era pesada, y podíamos oír el crujido de sus huesos con cada paso. Justo cuando estaba a punto de tocarnos, las luces se apagaron por completo, y todo quedó en silencio. Cuando las luces volvieron, el hombre había desaparecido, y la puerta estaba abierta. Salimos corriendo del hospital y nunca volvimos a hablar de lo que sucedió. Pero sé que lo que vimos esa noche no era de este mundo, y que el hospital está maldito. Historia 12. La casa en el bosque. Me llamo José, y esto sucedió cuando era niño, en un pequeño pueblo en Galicia. Había una casa en el bosque, cerca de donde vivíamos, que todos decían que estaba embrujada. Un día, mis amigos y yo decidimos ir a explorarla, por curiosidad, pero lo que encontramos allí fue mucho más aterrador de lo que podíamos imaginar. La casa estaba en ruinas, con la madera podrida y las ventanas rotas. Al entrar, sentimos un frío intenso, a pesar de que era verano. Caminamos por las habitaciones, todas vacías, pero había una sensación de que algo nos estaba observando. En el piso de arriba, encontramos una vieja cuna, y dentro, un muñeco que parecía haber sido quemado. De repente, escuchamos el llanto de un bebé proveniente de la cuna. Nos miramos, aterrorizados, porque no había nadie más en la casa. Cuando intentamos salir, la puerta de la habitación se cerró de golpe, y el llanto se convirtió en un grito agudo que nos dejó paralizados. La cuna comenzó a moverse sola, y vimos sombras moverse por las paredes. Finalmente, la puerta se abrió y corrimos lo más rápido que pudimos. Desde ese día, ninguno de nosotros volvió a acercarse a esa casa, y hasta hoy, cuando paso por ese bosque, siento que algo me observa desde las sombras. Historia 13. El fantasma en el espejo. Soy Clara, y esto ocurrió cuando me quedé en casa de una amiga en Toledo. La casa era antigua, con muebles de época y un gran espejo en el salón. Mi amiga siempre me decía que no mirara el espejo por la noche, pero no le hice caso, pensando que solo era una broma. Una noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, bajé al salón para beber agua. Al pasar por el espejo, noté que algo estaba mal. Mi reflejo estaba borroso, como si hubiera una neblina frente a él. Me acerqué para verlo mejor, y entonces lo vi, una figura oscura, de pie detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Cuando volví a mirar al espejo, la figura se había acercado más, hasta que su rostro estaba justo detrás del mío. Era un rostro pálido, con ojos hundidos y una sonrisa que no era humana. Sentí un frío intenso que me recorrió la espalda, y el espejo comenzó a agrietarse. Corrí de vuelta a mi habitación,
pero antes de salir del salón, escuché una voz susurrando mi nombre. Desde esa noche, no puedo estar cerca de espejos en la oscuridad. Sé que lo que vi no era una simple ilusión, y que el espíritu atrapado en ese espejo sigue allí, esperando a la próxima persona que lo mire directamente. Historia 14. El culto en la granja. Me llamo Raúl, y esto me sucedió cuando tenía 20 años. Fui a pasar un fin de semana en la granja de un amigo en Extremadura. La granja estaba aislada, rodeada de bosques, y parecía el lugar perfecto para relajarse. Pero la primera noche, descubrí que algo extraño estaba ocurriendo allí. Alrededor de medianoche, escuchamos cánticos provenientes del bosque. Al principio pensamos que eran cazadores o excursionistas, pero los cánticos eran extraños, en un idioma que no reconocíamos. Decidimos ir a investigar, y lo que vimos nos dejó helados. En un claro del bosque, había un grupo de personas vestidas con túnicas negras, formando un círculo alrededor de una fogata. Estaban realizando algún tipo de ritual, y en el centro del círculo, había un animal muerto, rodeado de símbolos dibujados en el suelo. De repente, uno de los miembros del grupo nos vio y gritó algo a los demás. Salimos corriendo, pero sabíamos que nos estaban persiguiendo. Nos escondimos en el granero, pero podíamos oír sus pasos acercándose. Finalmente, la puerta del granero se abrió, pero no había nadie allí. Solo silencio. Pasamos el resto de la noche en vela, con la puerta atrancada. A la mañana siguiente, decidimos irnos sin decir una palabra a nadie. Nunca hablamos de lo que vimos, y hasta el día de hoy, no sé qué tipo de culto era ese. Pero sé que algo oscuro y maligno habita en ese bosque, y espero no volver a encontrarme con ellos nunca más. Historia 15. El ente en la fábrica abandonada. Soy Víctor, y esto ocurrió hace algunos años, cuando era estudiante en Bilbao. Unos amigos y yo decidimos explorar una vieja fábrica abandonada a las afueras de la ciudad, por diversión. Era un lugar enorme, lleno de maquinaria oxidada y grafitis en las paredes. Pero pronto nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Al entrar en una de las salas más grandes, vimos que las máquinas comenzaban a moverse solas, como si alguien las estuviera activando. Pensamos que era alguna broma, pero no había nadie más allí. Luego, empezamos a escuchar pasos metálicos, como si alguien estuviera caminando sobre las vigas de acero. Nos separamos para investigar, y entonces lo vi. Una figura alta, con extremidades desproporcionadas, se movía entre las sombras. Su cuerpo parecía hecho de humo, pero tenía ojos brillantes que me miraron fijamente. Sentí un terror indescriptible, y supe que no era humano. Corrí hacia la salida, pero las puertas de la fábrica se cerraron de golpe. Mis amigos gritaban, tratando de encontrar una salida, mientras la figura se acercaba cada vez más. Finalmente, encontramos una ventana rota por donde escapar, y corrimos de vuelta a la ciudad sin mirar atrás. Desde entonces, he escuchado historias sobre la fábrica, de personas que desaparecen o que ven la misma figura que nosotros vimos. Sé que lo que habita allí no pertenece a este mundo, y que la fábrica está maldita. Historia 16. La niña del pozo. Soy Ana, y esto sucedió cuando era niña, en un pequeño pueblo en la Sierra de Madrid. Había un pozo cerca de mi casa, que estaba tapado por seguridad, pero siempre me advertían que no me acercara a él. Una tarde, mientras jugaba con mis amigos, escuché un llanto que provenía del pozo. Curiosa, me acerqué y escuché claramente la voz de una niña pidiendo ayuda. Pensé que alguien se había caído, así que llamé a mis padres. Cuando llegaron y levantaron la tapa, no había nadie en el pozo, solo agua estancada y una oscuridad que parecía infinita. Esa noche, soñé con una niña que salía del pozo, empapada y con el rostro pálido. Me miraba fijamente, con ojos llenos de tristeza y rabia, y susurraba mi nombre. Me desperté gritando, pero cuando abrí los ojos, vi la misma figura al pie de mi cama. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes con la niña del pozo.
Nadie más la ha visto, pero sé que está allí, esperando a que alguien más se acerque al pozo. A veces, por las noches, todavía puedo escuchar su llanto, y me recuerda que hay cosas en este mundo que es mejor no descubrir. Historia 17. El asesino en la cabaña. Mi nombre es Sergio, y esto ocurrió cuando fui a una cabaña en los Pirineos con mi pareja. Era un lugar remoto, perfecto para desconectar, pero desde el primer día, sentimos que algo no estaba bien. La cabaña tenía una atmósfera opresiva, y por las noches, escuchábamos ruidos extraños provenientes del bosque. Una noche, mientras estábamos junto a la chimenea, escuchamos un golpe fuerte en la puerta. Al abrir, no había nadie, pero había marcas de manos ensangrentadas en la madera. Cerramos la puerta de inmediato, y comenzamos a escuchar pasos alrededor de la cabaña, como si alguien estuviera acechándonos. Miré por la ventana, y vi a un hombre con un cuchillo, observándonos desde los árboles. Sus ojos eran fríos, sin vida, y su sonrisa era perturbadora. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí, así que decidimos salir por la puerta trasera y correr hacia el coche. El hombre nos persiguió, pero logramos escapar por poco. Cuando volvimos con la policía al día siguiente, la cabaña estaba vacía, pero las marcas de sangre seguían allí. Nunca encontraron al hombre, y desde entonces, he tenido pesadillas con él. Sé que sigue en ese bosque, buscando a su próxima víctima. Historia 18. La Dama de Blanco. Soy Isabel, y esto sucedió en Sevilla, cuando me mudé a una casa antigua en el centro histórico. Desde el primer día, empecé a escuchar ruidos extraños por la noche, como pasos y susurros. Pensé que era solo mi imaginación, hasta que una noche, vi a una mujer vestida de blanco en mi habitación. La mujer tenía el cabello largo y oscuro, y su rostro estaba cubierto por un velo. No podía ver sus ojos, pero sentía que me observaba con intensidad. Intenté moverme, pero estaba paralizada por el miedo. La mujer se acercó lentamente a mi cama, y cuando estaba a punto de tocarme, desapareció. A partir de esa noche, la veía todas las noches, siempre de pie junto a mi cama, observándome. Comencé a investigar sobre la casa, y descubrí que una mujer había muerto allí hace muchos años, en circunstancias misteriosas. Nadie sabe quién era, pero algunos dicen que su espíritu sigue buscando justicia. Finalmente, decidí mudarme, y desde entonces, no he vuelto a ver a la Dama de Blanco. Pero sé que sigue en esa casa, atrapada entre este mundo y el otro, y que algún día, alguien más la verá como yo lo hice. Historia 19. El monstruo del sótano. Mi nombre es Pablo, y esto sucedió cuando me mudé a una casa en las afueras de Málaga. La casa era grande y antigua, con un sótano oscuro y húmedo que apenas usaba. Un día, mientras organizaba algunas cajas en el sótano, escuché ruidos extraños provenientes de una pared. Al acercarme, noté que la pared tenía una grieta por donde parecía venir el sonido. Decidí investigar, y descubrí una habitación oculta detrás de la pared. Dentro, encontré restos de animales y lo que parecían ser herramientas de tortura. De repente, escuché un gruñido bajo, como si algo estuviera respirando pesadamente en la oscuridad. Sentí que algo me observaba desde las sombras, y cuando miré hacia la esquina de la habitación, vi dos ojos brillantes mirándome. El ser que los poseía era enorme, con garras largas y dientes afilados. Corrí hacia la salida, pero el monstruo me siguió, arañando las paredes y emitiendo un gruñido que me heló la sangre. Logré escapar y sellar la entrada del sótano, pero sé que el monstruo sigue allí, esperando a que alguien más lo descubra. Desde entonces, he soñado con sus ojos brillantes en la oscuridad, y sé que algún día, alguien más cometerá el mismo error que yo. Historia 20. La maldición del anillo. Soy Marta, y esto ocurrió cuando encontré un anillo antiguo en un mercadillo en Granada. Era un anillo de oro con un símbolo extraño grabado, y el vendedor me advirtió que estaba maldito, pero no le creí.
Desde el momento en que lo puse en mi dedo, mi vida cambió para siempre. Comencé a tener pesadillas horribles, en las que veía a personas siendo torturadas y asesinadas. Durante el día, sentía que algo me seguía, una presencia oscura que se manifestaba en sombras y susurros. Intenté quitarme el anillo, pero parecía estar pegado a mi piel, y cada vez que lo intentaba, sentía un dolor intenso. Decidí buscar ayuda, y un amigo me llevó a ver a una mujer que practicaba magia antigua. Ella me dijo que el anillo pertenecía a un antiguo hechicero, y que su espíritu estaba atrapado en él, buscando venganza. Me advirtió que la única manera de romper la maldición era devolver el anillo a donde lo había encontrado. Volví al mercadillo, pero el vendedor había desaparecido, y nadie recordaba haberlo visto. Desesperada, arrojé el anillo en un río cercano, esperando que eso rompiera la maldición. Pero las pesadillas continuaron, y la presencia oscura sigue acechándome. Sé que la maldición no se ha roto, y que el espíritu del hechicero sigue buscándome, esperando el momento adecuado para reclamar lo que es suyo. Historia 21. La muñeca de porcelana. Soy Clara, y esta es la historia de la muñeca de porcelana que heredé de mi abuela. La muñeca era hermosa, con cabello rubio rizado y ojos azules brillantes, pero desde que la traje a casa empezaron a pasar cosas raras. Ella en un estante de mi habitación, pero siempre la encontré en diferentes posiciones. Al principio pensé que era mi imaginación, pero un día encontré la muñeca en el suelo, con uno de sus brazos roto. Me asusté, porque estaba segura de que la había dejado en lo alto del estante. Pegué el brazo nuevamente, pero la sensación de que algo andaba mal continuó. Una noche, me desperté con el sonido de una suave risa y vi que la muñeca estaba sentada en el borde de mi cama, mirándome con sus fríos ojos de porcelana. Grité y tiré la muñeca, pero a la mañana siguiente, ella estaba de nuevo en el estante de la cama, como si nada hubiera pasado. Decidí deshacerme de la muñeca tirándola, pero seguía regresando, apareciendo en diferentes lugares de la casa. No importa lo que haga, la muñeca siempre encuentra el camino de regreso a mí, y ahora siento que está vivo, esperando el momento adecuado para actuar. Historia 22. El espejo de la mansión. Mi nombre es Eduardo, y esta historia sucedió cuando era conserje en una antigua mansión en Lisboa. La mansión era conocida por su belleza, pero también por las historias de fantasmas. Uno de los objetos más aterradores era un gran espejo en el salón principal, que decía estar maldito. Una noche, mientras hacía mi ronda nocturna, me paré frente al espejo. Por un momento, creí ver algo moverse dentro de él, como una sombra. Miré más de cerca y la sombra comenzó a tomar forma, volviéndose en una figura alta y encapuchada, que parecía estar mirándome. Traté de alejarme, pero mis pies estaban pegados al suelo. La figura en el espejo extendió una mano hacia mí, como si quisiera atraerme. Presa del pánico, logré moverme y salí corriendo de la habitación. Desde entonces he evitado acercarme al espejo. Unos días después, otro cuidador informó que también había visto la figura en el espejo. Descubrimos que todos los que trabajaban en la mansión tuvieron la misma experiencia, y muchos dejaron sus trabajos por miedo. Nadie sabe quién o qué habita ese espejo, pero todos coinciden en que no es algo de este mundo. Historia 23. El sonido de los pasos. Soy Marcelo y esta historia sucedió cuando alquilaba un viejo departamento en el centro de Sao Paulo. Desde la primera noche escuché pasos en el pasillo, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Pensé que era el vecino. Pero pronto me di cuenta de que los pasos venían del interior de mi apartamento. Revisé cada habitación, pero no encontré a nadie. Las noches siguientes fueron iguales, con los pasos cada vez más fuertes y más cerca de mi puerta. Intenté ignorarlo, pero los sonidos empezaron a mantenerme despierto, hasta que una noche, los pasos se detuvieron frente a mi habitación. Me quedé paralizada por el miedo, esperando lo que sucedería.
Escuché la puerta del dormitorio abrirse lentamente, pero cuando miré, no había nadie. Los pasos continuaron dentro de la habitación, dirigiéndose hacia mi cama. Sentí una presencia a mi lado. Pero no lo hice, no había nada visible. Desde entonces, los pasos han seguido, pero ahora siento que siempre alguien me sigue. He pensado en alejarme, pero algo me mantiene aquí, y cada vez que intento irme, los pasos se vuelven más fuertes y amenazantes. Historia 24. La sombra en el armario. Mi nombre es Ana Paula y esta historia pasó cuando tenía 10 años. Siempre tuve miedo a la oscuridad, y mi mayor fobia era el armario de mi habitación. Siempre me parecía que algo se escondía ahí dentro, incluso cuando mi madre me garantizó que no había nada. Una noche, me desperté con la sensación de que me estaban observando. Miré hacia el armario y vi una sombra moviéndose dentro de él. Sabía que había cerrado la puerta, pero ahora estaba entreabierta. La sombra pareció tomar forma, como una persona, pero no era completamente sólido. Me quedé paralizado por el miedo, incapaz de gritar o moverme. La sombra se acercó a la cama y sentí que el aire a mi alrededor se volvía más frío. Cuando finalmente pude moverme, encendí la luz y la sombra desapareció instantáneamente. Pasé por la puerta. Resto de la noche despierto, sin valor para volver a dormir. Durante los siguientes días evité el armario, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Un día, me armé de valor y abrí la puerta, pero no había nada dentro, solo ropa y juguetes. Aún así, desde entonces esta noche no he podido dormir con la puerta abierta por miedo a que la sombra vuelva a buscarme. Historia 25. El viejo en el parque. Mi nombre es Ricardo y esto pasó cuando tenía 17 años. Mis amigos y yo íbamos a un parque abandonado a beber y hablar. El lugar estaba oscuro, con juguetes oxidados y árboles muertos, pero para nosotros era perfecto para escapar de la rutina. Una noche, mientras estábamos allí, vimos a un anciano sentado en uno de los bancos. Llevaba ropa vieja y parecía estar esperando a alguien. Nos acercamos para preguntarle si estaba bien, pero él solo sonrió y dijo, «Ya vienen». Le preguntamos qué quería decir, pero no respondió. De repente, el viento empezó a soplar con fuerza y sentimos una presencia a nuestro alrededor. Miramos a nuestro alrededor, pero no había nadie más en el parque. Cuando volvimos a mirar, en el banco, el viejo se había ido. Asustados, decidimos salir, pero cuando llegamos a la puerta, estaba cerrada con llave, aunque nunca antes había estado cerrada. Tuvimos que saltar la valla para salir, y desde entonces, nunca volvimos a la puerta. Unos días más tarde, descubrimos que el anciano que vimos había muerto hace más de 50 años, y que su alma todavía vagaba por el parque, esperando visitantes. Historia 26. La casa de las voces. Soy Karina y esta es la historia de la casa que mis padres compraron en el campo. Era una casa grande y hermosa, pero desde el primer día escuché voces susurrando en los pasillos. Al principio pensé que eran los residentes anteriores quienes habían dejado algo, pero no había nada extraño en la casa. Las voces eran bajas pero constantes, siempre susurrando cosas que no podía entender. Una noche, mientras intentaba dormir, las voces se hicieron más fuertes y comenzaron a convertirse en gritos. Era como si alguien estuviera pidiendo ayuda, pero no podía. No saldrías de donde estabas. Corrí a la habitación de mis padres, pero no podían escuchar nada. Pensé que me estaba volviendo loca, hasta que un amigo vino a visitarme y también escuchó las voces. Decidimos investigar la historia de la casa y descubrimos que había sido construido sobre un antiguo cementerio. Desde entonces, las voces no han parado, y siento como si la casa estuviera tratando de decirme algo, pero no puedo entender qué es. Ahora, duermo con la televisión encendida, tratando de ahogar los susurros, pero sé que algún día tendré que enfrentar lo que sea que esté atrapado en ese lugar. Historia 27. La mujer en el lago.
Mi nombre es Daniel, y esta historia sucedió durante un viaje de campamento que hice con mis amigos. Estábamos acampados cerca de un lago apartado y todo parecía normal hasta la primera noche. Estábamos sentados alrededor de la fogata cuando vimos a una mujer, con un vestido blanco, de pie en la orilla del lago. Parecía perdida, mirando el agua. Le preguntamos si estaba bien, pero no respondió. Cuando nos acercamos, desapareció en la niebla. Pensamos que solo era alguien que pasaba, pero se repitió la misma escena. Todas las noches después. Una noche decidimos seguirla hasta el agua, pero cuando nos acercamos, se dio la vuelta y vimos que no tenía rostro. Solo una superficie lisa y sin ojos, nariz ni boca. Corrimos de regreso al fuego. Y la mujer volvió a desaparecer. Al día siguiente, hablamos con los lugareños y descubrimos que la mujer era el espíritu de una novia que se había ahogado en el lago hace muchos años. Se dice que su alma todavía está buscando a su novio, que nunca llegó al desde entonces. El lago se conoce como Lago Bride, y todo el mundo evita acampar cerca de él por la noche. Historia 28. La puerta cerrada. Soy Luana y esta historia pasó en casa de mi abuela. Ella vivía en una casa antigua, con muchas habitaciones y puertas cerradas. Una de esas puertas siempre estaba cerrada con llave y ella nunca dejaba entrar a nadie. Siempre tuve curiosidad, pero respeté el deseo de ella. Un día mi abuela tenía que irse y yo estaba sola en casa. Decidí aprovechar la oportunidad y traté de abrir la puerta cerrada. Encontré la llave escondida en un cajón, y con un poco de vacilación, abrí la puerta y dentro encontré una habitación llena de muebles viejos cubiertos de polvo. En el centro de la habitación, había una mecedora, que comenzó a moverse por sí sola tan pronto como entré. Sentí un escalofrío y escuché una voz baja susurrando mi nombre. Salí corriendo de la habitación, cerrando la puerta. Detrás de mí, cuando mi abuela regresó, se dio cuenta de que yo había entrado en la habitación y me pidió que no volviera a hacer eso nunca más. Entonces me dijo que la habitación pertenecía a su hermana, que había muerto hace muchos años. Dicen que su espíritu nunca salió de la casa y que todavía está sentada en la mecedora, esperando a alguien que nunca llegó. Desde entonces, ella nunca ha entrado más en esa habitación, pero a veces todavía oigo temblar la silla por la noche. Historia 29. El espantapájaros del campo. Mi nombre es Joao, y esta historia sucedió cuando fui a visitar la finca de un amigo. La finca era enorme, con campos hasta donde alcanzaba la vista, y en medio de uno de esos campos había un espantapájaros. Era un espantapájaros corriente, con sombrero de paja y ropa vieja, pero algo en él me molestaba. Mi amigo me dijo que no me preocupara, que era solo un espantapájaros, pero no podía evitar la sensación de que nos estaba mirando. Cada vez que pasábamos junto a él, parecía como si su cabeza se moviera, siguiendo nuestros pasos. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche, escuchamos un ruido proveniente del campo. Sonaba como si algo se arrastrara en la tierra, y cuando miramos, el espantapájaros ya no estaba en su lugar. Corrimos hacia la casa, pero no pudimos dormir en toda la noche. Al día siguiente encontramos el espantapájaros en el campo, pero su ropa estaba rota y sucia de tierra, como si se hubiera movido durante la noche. Preguntamos a los empleados de la granja y nos dijeron que el espantapájaros estaba hecho de ropa. Un antiguo dueño de la granja, que murió misteriosamente. Desde entonces, nadie se atreve a acercarse a él después del anochecer. Historia 30. La anciana en el camino. Soy Gustavo, y esta historia sucedió durante un viaje en auto que hice por el interior de Brasil. Era un camino largo y desierto, y ya estaba oscureciendo cuando vi a una anciana caminando sola al costado de la carretera. Detuve el auto y le ofrecí llevarla, pero ella se negó, diciendo que estaba esperando a alguien. Continué mi viaje, pero después de unos kilómetros, vi a la misma anciana nuevamente parada al costado del camino. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez iba más rápido de lo que pensaba. Le ofrecí un montar de nuevo, pero ella se negó, con la misma extraña sonrisa.
Cuando llegué al siguiente pueblo, paré en una gasolinera y le conté la historia al encargado de la gasolinera. Él se puso pálido y me dijo que muchos conductores ya habían visto a la anciana, pero que en realidad era un espíritu, que había estado vagando por la carretera durante años, esperando a su hijo, que murió en un accidente automovilístico. Desde entonces, no he vuelto a recorrer ese camino de noche, por miedo a volver a ver a la anciana. Todavía pienso en ella, preguntándome si algún día encontrará lo que busca o si estará condenada a vagar por el camino. Camino para siempre.